Hace 66 millones de años, tras la violenta desaparición de los dinosaurios noavianos, cortesía de un asteroide del tamaño de una montaña, el mundo quedó libre para quien lo tomara, y un pequeño grupo, entre los escombros, no perdió el tiempo en hacer lo suyo. Nosotros, o sea, los mamíferos. Con relativa rapidez, los mamíferos sobrevivientes ocuparon los espacios que antes llenaban los dinosaurios, provocando una enorme explosión de diversidad y tamaño mamaliano, ya sin estar limitados por sus antiguos tiranos. Y esa tendencia a hacerse más grandes continuó bastante tiempo, pues durante millones de años la vara siguió subiendo poco a poco, hasta que, al menos en tierra firme, alcanzó su forma final hace unos 34 millones de años, durante el Eoceno, cuando un nuevo mamífero titánico apareció en las llanuras de Eurasia, un extraño animal que se describe mejor como un rinoceronte gigante sin cuernos, llamado Paraceratherium. Muchos científicos lo proclamaron el mayor mamífero terrestre que haya vivido, y por bastante margen, sin nada que se le acercara antes ni desde su descubrimiento. Y aún así, tal vez, quizá no sea cierto, pues en el siglo XIX, un hallazgo casual en India reveló un nuevo elefante prehistórico, tan gigante que no solo sacudió nuestra comprensión de los mamíferos y de nuestro tamaño máximo, sino que desafió en tamaño al Paraceratherium, siendo hoy llamado a menudo el verdadero rey de los mamíferos y el mayor mamífero que haya caminado, Paleoloxodon namadicus. Como quizá notaste por su nombre, este nuevo y misterioso elefante no era un género como Homo, sino una especie concreta, perteneciente a un género ya conocido, Paleoloxodon. Este género bastante amplio de elefantes se creyó primero originado en África hace unos 4 millones de años, durante el Plioceno temprano, pero hoy no estamos tan seguros, pues el Paleoloxodon más antiguo aceptado de forma general, Paleoloxodon requi, tiene apenas unos 1.8 millones de años y apareció en el Pleistoceno temprano. Esta especie, al igual que el posterior Namadicus, era un gigante absoluto, con un ejemplar macho completo de Kenia que indica una altura al hombro similar a la de una jirafa hembra y un peso total ligeramente superior a las 12 toneladas, haciéndolo ya mayor que cualquier elefante vivo actual. Y en 2024 recibió otro aumento de tamaño, pues una revisión de 7 ejemplares medidos mostró un rango de 4.5 hasta 15.3 toneladas. En otras palabras, más pesado que 6 de los mayores rinocerontes vivos apretujados en uno. Con su gran tamaño, poderosos colmillos y otras herramientas indispensables, este nuevo género terminó dominando África y convirtiéndose en el elefante más dominante y extendido del continente. Y desde ahí las cosas solo se pondrían más interesantes para el Paleoloxodon, pues hace aproximadamente 800.000 años, cierta población de requi migró fuera de África, impulsada por la aridificación y cambios de hábitat, y llegó a Eurasia, donde aquel grupo migratorio acabaría convirtiéndose no en una, sino en 2 nuevas especies. Una fue Anticus, un elefante igualmente enorme que superaba las 15 toneladas, y además era más alto que casi cualquier terópodo que haya existido. Irónicamente, pese a su tamaño inicial, muchos de estos elefantes acabarían llegando a varias islas de Europa, como Creta y Chipre, donde sus descendientes se encogerían por el enanismo insular, produciendo algún día los elefantes más pequeños que hayan existido, algunos menores que cerdos, muy lejos de la enormidad de Anticus. Y aún así, incluso ese elefante no era nada comparado con la segunda especie que vino después de requi, Paleoloxodon namadicus. En la década de 1830, huesos de este animal fueron localizados por primera vez por la Compañía Británica de las Indias Orientales, en la región central del país. Los primeros hallazgos consistían sobre todo en un cráneo y partes de material postcraneal, cerca del río Godavari. Estaba claro que era una nueva especie de elefante, pero nadie lograba ponerse de acuerdo sobre si pertenecía al mismo género que los elefantes africanos aún vivos, o si era algún tipo de elefántido antiguo. No fue hasta 1942 que la criatura fue definitivamente añadida como especie al género Paleoloxodon, en vez de Loxodonta, a la que pertenecen los elefantes africanos. Y aunque tomó tiempo confirmar por completo su clasificación, a los paleontólogos no les tomó mucho darse cuenta de que era una bestia descomunal, pues un fémur hallado al principio era más grande que el de un triceratops, que como sabrás, también es un gigante por derecho propio.
microscopio, y como base en ese fémur, se estimó que había pertenecido a un individuo de 4.35 metros de altura, más pesado que cualquier elefante africano registrado. Algo muy impresionante. Sin embargo, el verdadero golpe vendría después, cuando finalmente se encontró un fémur aún más ridículamente grande, descrito como alrededor de 20% mayor que el anterior. Una de las primeras señales de que Namadicus realmente estaba en su propia categoría de peso. Y en 2015, un estudio estimó que este nuevo ejemplar en vida quizá alcanzaba 5.2 metros al hombro, haciéndolo no solo más alto que la mayoría de las jirafas, sino también más alto que cualquier depredador carnívoro, incluido Spinosaurus, si por un segundo olvidas la vela. Dado su volumen estimado, los investigadores creyeron que este individuo pudo pesar hasta 22 toneladas. Con ese tamaño, superaba oficialmente al Paraceratherium y obtenía el título de el mayor mamífero terrestre conocido por la ciencia hasta ahora. Además de este logro ya disparatado, ese peso absurdo lo haría considerablemente más pesado que Spinosaurus, Giganotosaurus y T-Rex, además de todos los dinosaurios no saurópodos que hayan vivido, e incluso podía rivalizar con numerosos saurópodos, incluidos algunos de los cuellilargos más famosos como Diplodocus y Brontosaurus. Así que hablamos de un tamaño algo difícil de imaginar, y que reavivó la conversación sobre qué tan grandes podían volverse los mamíferos terrestres. Aunque había un pequeño problema, esos restos eran al final fragmentarios, y eso volvió a muchos paleontólogos bastante escépticos de las estimaciones de tamaño, incluido el propio autor del estudio, quien dijo que las 22 toneladas debían tomarse con cautela, y el problema de la fragmentación tampoco es exclusivo de Namadicus, pues también ha sido un problema para Paraceratherium y otros aspirantes al título de mandamás, o mamífero terrestre más grande, generando mucho debate sobre el tema. Sin embargo, no todo está perdido para la candidatura de Namadicus, pues a inicios de 2023, un nuevo estudio revisó otro ejemplar, llamado simplemente CF Paleoloxodon namadicus, que resultó relativamente cercano a las estimaciones previas, con un peso de hasta 19 toneladas. Ese mismo estudio también hizo un análisis aparte de Paraceratherium, y concluyó que era ligeramente menos pesado que el elefante, pese a ser más alto, con un peso más cercano a 17 toneladas, aumentando el consenso de que Namadicus es en verdad el mamífero terrestre más pesado conocido por la ciencia actualmente, al menos en promedio. Y hace apenas 2 años hubo un tercer estudio que analizó 5 ejemplares distintos y también reportó un peso máximo cercano a 19 toneladas, incluso ligeramente más, lo que muestra como mínimo que Namadicus sigue siendo definitivamente un gigante absoluto en términos de mamíferos. Y no es por tirar indirectas, pero un artículo de 2022 reportó por separado que un análisis de 2 especies de Paraceratherium encontró un rango de tamaño entre 11 y 12.4 toneladas. Además, incluso si Paleoloxodon namadicus llegara solo hasta 19 toneladas, aún conservaría el logro de ser más pesado que cualquier terópodo conocido. Y para darte una probadita de lo enormes que son 19 toneladas, eso es unas 300 veces más que un humano promedio, y 3 veces más que el elefante africano de sabana promedio, el mayor animal terrestre vivo y el mayor elefante actual. Además, no debe olvidarse que estas estimaciones se basan solo en lo encontrado, lo que es muy poco, considerando cuántos de estos sujetos debieron vivir a lo largo de los tiempos. Así que si ya encontramos varios que llegaron a 19 toneladas, quizá 22 toneladas o más no sea tan descabellado, especialmente cuando consideras que los elefantes actuales, sus parientes vivos más cercanos, muestran una considerable variación de tamaño en general. Por ejemplo, los mayores elefantes asiáticos machos pesan alrededor de 40% más que lo considerado el peso máximo promedio, mientras que el mayor elefante africano de sabana registrado hasta ahora rondaba las 11 toneladas, casi el doble de un individuo típico. Así que quién sabe qué tan grande llegó a ser Namadicus. Por desgracia, individuos excepcionalmente grandes como esos récords suelen ser uno entre miles o incluso millones. Así que, aunque mi imaginación se echa a volar, no me hago demasiadas ilusiones con que aparezca pronto un ejemplar monstruoso. Aunque dicho esto, incluso con los ejemplares actuales sería codicioso de mi parte pedir más, pues su estatura era verdaderamente impactante. Y en última
última instancia, Namadicus no solo tenía un cuerpo grande, también era extremadamente denso y robusto, con un cráneo en particular excepcionalmente bien construido, y con los años ha llamado mucho la atención, no solo por ser denso, sino también por su forma única, ya que, como otras especies de Paleoloxodon, Namadicus tenía grandes crecimientos óseos, conocidos como cresta parieto-occipital, y además de darle una apariencia de megamente, se cree que estas crestas anclaban en vida los gruesos músculos esplenios, diseñados para ayudar a sostener su cabeza gigante. Esto no solo era importante para mover su enorme cráneo, sino que también para blandir sus armas más icónicas e imposibles de ignorar, sus colmillos. Como muchos elefantes, Namadicus tenía 2 dientes incisivos orientados hacia adelante, compuestos de marfil, alargados y transformados en colmillos que seguían creciendo durante toda su vida, y se cree que en gran parte reflejaban los vistos en su especie hermana, Anticus, también conocida como el elefante de colmillos rectos, lo que significa que solo tenían una ligera curva. Además, como ocurre con otras especies de Paleoloxodon, se cree que los colmillos de Namadicus eran relativamente largos para su cuerpo ya enorme, y por tanto, generalmente se piensa que tuvo los colmillos más largos de cualquier animal conocido, con los mayores posiblemente midiendo más que su propia altura, unos 5 metros, mientras cada uno habría pesado más que un jaguar, y aún así, gracias al diseño único de su cabeza, no habría tenido problema en blandir esas armas masivas como si fueran plumas, permitiéndole perforar y destrozar a la competencia, y a cualquier cosa lo bastante tonta como para ponerse en su camino. Digo, si los elefantes vivos ya pueden hacer agujeros en los de su propia especie, odiaría imaginar lo que podía hacer un colmillo de Namadicus. Además, cuando observas a los elefantes actuales, te das cuenta de que los colmillos no son las únicas armas a su disposición. El propio peso puede ser letal, y Namadicus probablemente también podía usar su peso corporal para pisotear animales o aplastarlos deliberadamente, lo cual digamos que, según evidencia indirecta, es muy doloroso. Dicho esto, estos sujetos no estaban hechos solo para dañar o defenderse, pues sus grandes cráneos también les daban la capacidad de bajar la cabeza hasta cerca del suelo, sin tener que preocuparse por perder el equilibrio o no poder levantarla de nuevo. Y esa es una habilidad bastante importante, porque se piensa que Namadicus era un animal pastador. Esta conclusión se basa en la morfología de sus dientes y en proporciones isotópicas que sugieren que se alimentaba predominantemente de pastos, en lugar de ramonear como uno podría suponer, y considerando que algunos elefantes modernos pueden pasar 16 horas al día solo comiendo y consumir hasta 70,000 calorías, no es exagerado asumir por la diferencia de tamaño que Namadicus también pasaba la mayor parte del día comiendo y necesitaba más de 150,000 calorías solo para sostener su tamaño, suficiente para alimentar a más de 60 personas. Todo ese tiempo y esfuerzo dedicado al banquete habría dejado a Namadicus bastante vulnerable a ataques, especialmente porque probablemente pastaba en praderas abiertas, poniéndose una gigantesca diana encima. Pero gracias a su tamaño inmenso, piel gruesa y colmillos imponentes, los adultos completamente o incluso parcialmente crecidos habrían sido inmunes a prácticamente todos los depredadores que vivían junto a él, que a lo largo de su dominio incluirían esmilodontes, otros felinos como panteras, osos, lobos, hienas e incluso un cocodrilo sobredimensionado llamado Ramphosuchus, que de hecho es uno de los mayores crocodilianos que hayan vivido. Aunque aún así, creo que Namadicus estaría muy fuera de su menú. El único depredador que quizá pudo ser una amenaza real para estos sujetos fue un primate. Y solo necesitas un espejo para ver de quién hablo: los humanos modernos. Se cree que Namadicus evolucionó en algún momento del Pleistoceno medio, un periodo que comenzó hace unos 700,000 años, y también seguiría viviendo hasta el Pleistoceno tardío. Y durante esos tiempos, los humanos modernos se habían expandido fuera de África y asentado en el resto del mundo, con solapamientos con Namadicus a lo largo del camino, y ciertas formaciones han producido tanto huesos humanos como de este elefante, aunque esto no está escrito en piedra, pues se cree que la coexistencia entre nuestra especie y el gigante duró alrededor de 30,000 años, y cierta evidencia
muestra que durante ese periodo hicimos lo que mejor sabemos hacer: intentar cazarlo. La evidencia en cuestión es en realidad sobre todo indirecta e involucra a otras especies de Paleoloxodon, concretamente Anticus, Requi y Naumani. Estas 3 especies de Paleoloxodon también eran extremadamente grandes y por separado fueron halladas con evidencia clara de haber sido cazadas y descuartizadas, tanto por humanos tempranos como por humanos modernos, lo que sugiere que los humanos éramos bastante hábiles para derribar megafauna extremadamente grande. Naumani, en particular, fascinó a los paleontólogos, pues es descendiente directo de una población de Namadicus, que llegó con éxito a Japón por un puente terrestre. Sin embargo, estos descendientes eran significativamente menores que su ancestro, apenas la mitad de tamaño, así que Namadicus quizá estuviera exento de intentos de derribo, al menos una vez totalmente crecido. Aunque, si hubiera sido atacado por humanos, se ha sugerido que los proyectiles habrían sido el arma principal. Además, cualquier cacería de este gigante habría sido una tarea ardua, pues junto con su estatura increíble, los humanos también tendrían que lidiar con su inteligencia. Está bien establecido que los elefantes modernos son criaturas muy inteligentes, y muchos paleontólogos creen que Namadicus también lo era, lo que pudo resultar útil al defenderse de cualquier amenaza. La inteligencia percibida de Namadicus también habría jugado un papel importante en su vida social, y probablemente viviendo en manadas complejas, lo que habría añadido otra capa de protección a este animal, ya que ayudaría especialmente para las crías más pequeñas. Y esta posible inteligencia, combinada con sus otros rasgos y características, convirtió al Paleoloxodon namadicus en un hueso duro de roer y un elefante muy exitoso, pues con los años, los restos fósiles muestran que acabó expandiéndose fuera de India hacia zonas como Malasia, Myanmar, Laos, Vietnam, Japón y el sur de China. Dicho esto, debo mencionar que algunos de estos restos internacionales, especialmente los de China, han sido considerados por algunos paleontólogos como pertenecientes en realidad a otra especie de Paleoloxodon. De todos modos, está claro que el mayor mamífero terrestre de todos los tiempos no era una broma, y mientras existió, fue una de las megafaunas más dominantes de la Tierra. Pero por desgracia, como se ve en muchos animales grandes, su tamaño parece no solo haber sido su mayor ventaja, sino también su desventaja. En términos relativos, Paleoloxodon namadicus es un animal extinto recientemente, con investigadores dándole una fecha de caducidad de entre hace 50 y 25.000 años, durante el Pleistoceno tardío. Y aunque no está garantizado, algunos han especulado que fue la tendencia de enfriamiento previa al último máximo glacial la que causó un cambio en su hábitat, reduciendo la cantidad de alimento disponible. Y considerando que este titán necesitaba una cantidad extrema de calorías para sostenerse, su población declinó rápidamente. Otros también han sugerido que los humanos modernos pudieron jugar un papel secundario en su desaparición, señalando que, aunque ambos coincidieron durante un largo periodo, hubo un cambio notable en la población que encaja bien con la introducción de armas de proyectil, volviéndolos susceptibles a más declives poblacionales. Además, otros grandes animales de su entorno también se extinguieron por la misma época, incluido Stegodon, un hipopótamo prehistórico y un caballo tipo cebra. Afortunadamente, a diferencia de la mayoría de los animales extintos, aún podemos apreciar parcialmente su gloria hoy a través de su pariente más cercano, el elefante africano de sabana, el mayor animal terrestre actual. Lo interesante, sin embargo, es que pese a que el elefante africano de sabana es más similar en tamaño, en realidad es el elefante africano de bosque con el que está más estrechamente emparentado, según un análisis de ADN mitocondrial que mostró que ambos son algo así como primos. Y quién sabe, quizá algún día este primo dé origen a otro elefante verdaderamente gigante, aunque no puedo decir que tenga muchas esperanzas. Gracias por ver este video de Zoextinto. Nos vemos en el próximo.